Hoy su presentación se titula Seguir investigando sobre la diversidad de las sociedades humanas en un mundo detenido. Muchas gracias, profesora. Adelante. Muchas gracias a ustedes por mil cosas. Y voy a empezar así. En primer lugar, porque en Chile tengo colegas y amigos y amigas. Y esto me parece que hoy en día sigue siendo una de las mayores maravillas de este mundo. Así que lo creo y eso hace que me siento en mi casa cuando estamos juntos, aunque hay tantas dificultades en el mundo de hoy que vamos a intentar a comentar. Quiero agradecerlas también porque hay alumnos con los cuales nos hemos pasado casi 2 meses, no cada día, afortunadamente para ellos, pero trabajando, discutiendo, compartiendo, a veces sin tener las mismas opiniones, pero ha sido para mí una manera de empezar un año académico muy difícil de la manera la más agradable posible. Así que gracias a Marianne también con la cual todo ha sido absolutamente excelente. Y seguramente mis agradecimientos van a su país, porque en las últimas semanas los resultados políticos de las elecciones chilenas me dieron, y a muchos amigos acá en el viejo mundo, una idea de que sí que hay que esperar a un mundo mejor. Así que bien, ¿no? Y con estos agradecimientos que son absolutamente verdaderos, 100% biológicos, ecológicos, todo lo que quieren, quería quizás introducir la charla con un comentario rápido al título, porque cuando Rafael, que es mi empresario en Chile, y lo quiero agradecer por esto y por muchísimas otras cosas que no puedo comentar, no porque no se pueden comentar, simplemente porque son demasiado largas. Cuando él me pidió si sería algo posible, dijo que sí, y después le mandé este borrador, lo cual sigue como el título. Y el título tiene para mí cuatro temas que me parecen importantes. Por eso, el primer, investigar, porque investigar significa trabajar, porque significa reflexionar críticamente y significa también enseñar. No se hace investigación sin la posibilidad, sin la necesidad de hacerlo compartiendo a través de la enseñanza. Y por eso, en un mundo detenido, seguir trabajando, investigando para nosotros me parece algo absolutamente fundamental. Hace parte de las tareas que tienen que ser para nosotros, para nosotras, no solo un deber, pero sí un honor. Por eso me parece que tenemos que decirlo. Y lo digo en un momento donde son cerradas nuestras universidades, donde estamos enseñando y intentando inventarnos una vida académica sin lo que hace la vida académica, o sea, los contactos directos, las posibilidades de tomar un café para poder seguir, para poder discutir más, etcétera, etcétera. Así que pienso que sí, que tenemos que reivindicar también esta necesidad del trabajo
de investigación-enseñanza que estamos haciendo. Hay algo que podemos comentar después, o sea, que es el riesgo que el tipo de trabajo que hacemos no sea considerado como un trabajo esencial en un momento donde hay que cerrar a cosas y a tener otras abiertas. La segunda palabra que está en este título es la palabra seguir. Seguir como manera de contestar, de oposar a un mundo detenido. Seguir porque no podemos aceptar las dificultades de este mundo con resignación. Tenemos que aceptar que hacemos parte, y hablo para mí, y únicamente para mí, de gentes que tienen unas posibilidades de trabajar y de seguir trabajando en un mundo de dolor, de sufrimientos, de dudas, de ansiedades, y por eso tenemos nosotros que seguir. Seguir porque, por compartir unas fuerzas que la investigación, el trabajo, la enseñanza nos dan. Así que sí que tenemos que seguir y vamos a seguir absolutamente. Es lo que ya hemos empezado desde marzo y que vamos a seguir haciendo, aunque, como se comentaba antes, estamos muy hartos de ser encerrados, pero eso sí. La tercera palabra es, o el conjunto de palabras, es las sociedades humanas y sus diversidades. Sí que me parece que el papel del historiador, de la historiadora, siempre sea esto, estudiar a las sociedades humanas y a sus diversidades. Eso sí que me parece lo que hoy en día más que nunca tenemos que hacer. Seguir con la idea que son las sociedades nuestros objeto de trabajo porque es lo que queremos, es el objeto que queremos, ¿no? Y también porque las sociedades humanas son diversas, distintas, y no es una novedad, absolutamente. Por eso los historiadores, las historiadoras tienen una pantalla enorme de posibilidades para reflexionar sobre estas diversidades. Y desde la historia hay algo que me parece muy importante, o sea, subrayar, y van a ver por qué me parece este tema importante, que las diversidades no son únicamente entre sociedades, pero adentro también de nuestras sociedades. Para decirlo como lo hubieran dicho nuestros amigos jesuitas misioneros, nuestras Indias son acá y son allá, pero siempre acá y allá. Y para terminar, un mundo detenido. Como saben muy bien, su lengua no es mi lengua y yo la hablo muy mal, la suya, así que pido disculpa por esto. Y lo que me gustaba al principio era exactamente el sonido de la palabra mundo detenido. No estaba completamente convencida del sentido, pero sí del sonido. Me gustaba la idea de un mundo detenido. Y obviamente funciona con el sentido. Sonido y sentido, en este caso, tienen algo a que ver, porque sí que estamos, o la sensación que podemos saber es la sensación de vivir, y quizás de manera única, en el sentido por la primera vez, y quiero esperar también por la última vez, en un mundo que es suspendido, que es un mundo donde
en el giro de unos días, todo se acabó, ¿no? Así que esta idea de mundo detenido se transformó muy rápidamente en una idea de mundo impedido. Y lo que quería intentar reflexionar con vosotros esta tarde, en mi noche, es un poco este tema, o sea, este mundo detenido, ¿de qué tipo de impedimentos nos habla? Y para decirlo de otra manera, ¿cómo este conjunto muy específico con el cual estamos viviendo desde casi, no todavía un año, pero casi, cómo esto nos cambia nuestras maneras de acercarnos al papel del historiador, de la historiadora? Hay algo que cambia, y si cambia algo, ¿qué es lo que cambia? ¿No? Y quería empezar propiamente esta charla con esta muy simple pregunta. O sea, ¿qué es lo que cambió la pandemia para nosotros que tenemos que seguir investigando sobre las diversidades de las sociedades humanas? Y el primer punto que quería desarrollar en relación con esto es que, obviamente, y lo digo desde una doble perspectiva, una perspectiva científica vinculada con la investigación y una perspectiva también institucional vinculada con nuestras maneras de trabajar. Y en nuestras incluyo a los alumnos como a los colegas. Obviamente, este momento donde se acabó casi el mundo nos dio una idea muy clara, una conciencia absolutamente fatal del carácter central de las movilidades para hacer el trabajo que hacemos. La idea de moverse para seguir trabajando hoy en día es una idea central. Una idea tan central que no podemos imaginar que no sea así. Y me gustaría, en primer lugar, reflexionar un poco sobre el carácter obvio de la movilidad, de las movilidades en relación con lo que hacemos. En primer lugar, hay que sí que vivimos en un mundo académico, lo cual se caracteriza por su dimensión internacional, por su dimensión poliglota, por su dimensión también hecha de contactos que tienen hoy en día una escala global. Así que somos quizás los representantes de un mundo de conexiones, de un mundo de abierturas, de un mundo de cosmopolitismo, que es al mismo tiempo un valor. No es simplemente unas prácticas, es un valor. Y somos, me parece, todos acá, alrededor de esta pantalla que no existe, así que no hay un alrededor de nada, todos y todas
convencidas del valor de esta dimensión cosmopolita de la investigación. Y cuando empezó el cerrarse de nuestros mundos, de las fronteras internacionales, de las fronteras nacionales, de las fronteras de nuestras casas también, la idea primera de todos y de todas ha sido, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Y lo digo desde también un punto de, no solo un punto de vista personal, pero también institucional, porque en mi institución, que es la École des Hautes Études en Sciences Sociales en París, vivimos con una comunidad la cual tiene una mitad de alumnos, un 50%, que son extranjeros, que vienen con nosotros para trabajar con nosotros. Así que ha sido algo absolutamente difícil, para no decir otro, poder ayudarlos y ayudarlas a vivir con este cambio radical, ¿no? Con dos problemas distintos, que pero se vinculan. El primer problema era dónde seguir, volver a su país o no, y si eso era posible o no. Y con qué tipo de investigación seguir, visto que uno de los mundos que se cerraba para nosotros era el mundo de las bibliotecas, el mundo de los archivos, el mundo de los recursos a través de los cuales trabajar, ¿no? Así que la primera problemática del mundo detenido ha sido: vivimos con movilidades y estas movilidades no están posibles hoy en día y no sabemos hasta cuándo esto nos va a detener como problema, como desafío. Y el primer punto que quería compartir con vosotros en relación con esto, y que hemos compartido con colegas porque inmediatamente nos hemos puesto en la École a organizar un grupo de trabajo sobre la pandemia y sus consecuencias. El primer punto que nos surgió como tema de reflexión es que las movilidades todavía hoy en día no son la regla en todo el mundo. La pandemia nos deja ver no que no hay posibilidades hoy para todo el mundo de seguir trabajando sobre las diversidades de las sociedades, pero hay siempre, desde mucho antes de las pandemias, unas imposibilidades de movilidades con las cuales todavía siguieron las investigaciones. Y estas imposibilidades de seguir con las investigaciones tienen que ver con una variedad de situaciones que quiero muy rápidamente comentar. O sea, hay situaciones de países que son cerrados, independientemente de lo que estamos viviendo por motivos de guerras, y ustedes saben bastante de esto, por motivos de inseguridad, por motivos también de regímenes políticos, los cuales no permiten. Trabajando mucho con colegas que son especialistas de China, sabemos muy bien con cuáles temas se puede trabajar, con cuáles zonas de China se puede trabajar y con las cuales no hay nada que hacer. Eso es algo que nos permite replantear el tema del mundo detenido, menos como una excepción
que como una de las varias anomalías quizás, con las cuales hemos que convivir, quiero decir. Y hay todavía un segundo tipo de límites a lo que vemos y pensamos como absolutamente central en nuestro mundo académico de movilidades. O sea, las movilidades internacionales, en particular, tienen un costo económico fatal. Así que, de todos modos, y eso lo digo desde la institución donde tenemos la inmensa oportunidad de acoger a un 50% de alumnos extranjeros, las dificultades de vivir, de pasarse un tiempo en mi país, en la capital de mi país, es algo muy complejo, ¿no? Lo cual había ya creado asimetrías, a desigualdades sociales muy fuertes. Entre países, obviamente, no recibimos alumnos de todos los países del mundo en relación con este tema económico, pero también entre los estudiantes de un mismo país, ¿no? Así que eso también lo hemos discutido, comentado, analizado. El mundo detenido ya existía como mundo detenido para una grande parte de nuestros alumnos y en particular los alumnos que no conocemos. Y hay un tercer elemento que nos ha hecho reflexionar mucho sobre la idea de la movilidad y de esta necesidad de moverse, de la movilidad, ¿no? Que tiene que ver con cuáles son las otras condiciones no económicas de la movilidad. Para irse a trabajar en un otro país, siempre con la idea de investigar sobre la diversidad de las sociedades humanas, hay que hablar otras lenguas y que eso implica unas preparaciones, unos herramientas distintos que no todas los mundos académicos pueden ofrecer, y implica también ser en unas instituciones que tienen vínculos institucionales con otras instituciones. Así que pienso que para nosotros es una grande fortuna, no solo el hecho que hay amistades, pero también hay instituciones que nos ayudan a fortalecer las amistades. Desde este punto de vista se podría decir que el mundo detenido vinculado con la pandemia no es una novedad, pero sí lo es. Pero sí lo es porque hay algo distinto en la situación con la cual estamos viviendo. Y lo que me parece, obviamente, distinto, el primer elemento de distinción tiene que ver con el carácter global del detenimiento, del impedimento. Para la primera vez, seguramente, en un mundo lo cual no se había pensado desde varias décadas, sino como un mundo de relaciones, de interrelaciones, de intercambios. Así que sí, la situación es distinta hoy en día por eso. Pero
hay un segundo elemento que quizás no está compartido según de los países de la misma manera. O sea, esta dimensión nueva, porque global, implica la necesidad de reflexionar a los efectos de las movilidades y de sus límites de una manera siempre más crítica. Y la posibilidad de reflexividad y de crítica, esto no se puede compartir en todos los países. Así que hay una lucha así acá que tener para seguir con esto. Y una lucha que se podría en particular, sería este tercer punto de reflexión sobre lo que cambió hoy en día, que se podría focalizar sobre una reflexión quizás más profundizada sobre los materiales del trabajo. O sea, bibliotecas, archivos, museos, estas grandes infraestructuras las cuales nos permiten trabajar cuando nos vamos a visitarlas, que pero nos ayudan siempre más cuando no podemos irnos a visitarlas. Y eso implica una reflexión sobre cuáles son las estrategias, quizás las políticas de digitalización, de acceso dematerializado a lo que nos permite seguir trabajando. Y eso obviamente abre unas reflexiones distintas en relación a lo que son los archivos, cómo se conservan, cómo se comparten, pero también, visto que estamos viviendo en un giro material o visual, ¿no?, con las otras fuentes con las cuales podemos seguir trabajando y cómo compartirlas desde cuando el mundo es un mundo detenido. Y con eso quiero enfatizar la importancia de un trabajo que los académicos tienen que compartir con los mundos de la conservación, que no es necesariamente un mundo conservador, pero con el cual tenemos que compartir herramientas para decidir lo que hay que conservar y compartir al mismo tiempo, porque siempre más las movilidades no pueden ser el único modo para acceder a las diversidades. Así que hay mucho que hacer para integrar esta dimensión reflexiva sobre el papel del mundo académico en relación con las otras instituciones culturales adentro de estos momentos de crisis que tenemos que usar como momentos para reflexionar de manera distinta. Obviamente, tenemos que reflexionar de manera distinta porque lo que cambió con la pandemia son los riesgos del trabajo que hacemos. Y los riesgos son muy claros. Son riesgos de carácter fundamentalmente político y ético. Los riesgos son los riesgos de que detenidos
nos encerramos. Quedarse en su casa es un problema. Confinarse es un problema. Lo que quiero decir acá no es que no tenemos que respetar a las reglas de confinamiento, de lockdown, de encerrarse, todo lo que quieren. Lo que quiero decir es que tenemos al mismo tiempo no encerrarnos, no confinarnos en nuestras cabezas. Y eso no es fácil, obviamente. Y no es fácil, y ahora lo comento muy brevemente desde una perspectiva académica, de profesora, que tiene que trabajar con alumnas y alumnos que están empezando con tesis de maestría, de doctorado, etc. Y la pregunta para mí, como para todos mis colegas, es cómo ofrecer unas posibilidades para seguir trabajando con temas de diversidad. ¿Cómo vamos a seguir trabajando con temas que no sean temas que vuelvan a unas historias locales? Y por local quiero también incluir al nacional. Hay un riesgo obvio que este momento de encerramiento de un mundo detenido no se transforma en una opción para volver a maneras de hacer historias donde no hay las ventanas abiertas. Y eso sí que es una tensión para poder trabajar. Es una tensión, y con esto sigue el tercer punto de la reflexión. Hay unos tipos de historias que permiten resistir a un mundo detenido. Hay unas soluciones que funcionan en cualquier mundo vivimos para poder seguir investigando sobre las diversidades de las sociedades humanas. Hay propuestas que sean más temáticas, no estaba comentando, hay propuestas matemáticas, porque eso sería solo para los historiadores de la ciencia, y yo hoy quiero hablar con todos y todas. Hay propuestas que serían más metodológicas, hay propuestas que serían más empíricas. No lo sé. Y no lo sé porque obviamente no hay unas soluciones fáciles, en el sentido que no es porque vamos a decir tenemos que hacer una historia global, eso va a ser la manera de contestar, de oposar a un mundo detenido. Porque depende completamente del tipo de historia global que ustedes quieren hacer o de lo que entienden por historia global, y depende también de los recursos que tenemos para poder trabajar. Y eso es el motivo por el cual anteriormente he insistido sobre la necesidad de trabajar con los mundos de las instituciones culturales para hacer el trabajo juntos, ¿no? Propuestas temáticas. Sí, hay seguramente propuestas temáticas que nos ayudan a reflexionar de manera más abierta. No hay duda. Propuestas temáticas como las movilidades, por ejemplo, ¿no? Trabajar con temas de movilidades podría ser una manera de contestar a la pandemia.
de decir que seguimos viviendo. Porque sí, claro, la pandemia se mueve, pero no solo las pandemias. Hay un montón de cosas, de temas, de gentes que se mueven, así que movilidades pueden ayudar a reflexionar. Y en relación con esto, insisto sobre algo que hemos ya discutido adentro de la clase, o sea, las movilidades no son necesariamente las movilidades lejanas. Las movilidades empiezan desde cuando yo me voy de esta cama. Porque lo que pasa es que con movilidades hay interacciones. Y las interacciones son siempre interesantes que trabajar y que reflexionar y que elaborar. Pueden ser más sofisticadas, pueden ser más complejas, pero cada interacción vale. Y cada interacción nos ayuda a reflexionar sobre las diversidades. Hay otros temas que son favorables a unas maneras de irnos siguiendo con un mundo detenido. Trabajar con temas de vida urbana o de vida campesina, de grupos sociales distintos. Hay un montón de temas. Para decirlo de otra manera, no hay una temática que no sea interesante en sí mismo. Lo que hay que reflexionar es con las propuestas metodológicas. Se puede trabajar con unos temas interesantes y que metodológicamente nos dejan encerrados. Y hoy en día, afortunadamente, tenemos unas opciones muy interesantes, una variedad de opciones metodológicas muy interesantes adentro de historias conectadas, de historias cruzadas, de historias comparadas o de historia global también. Cada una de las propuestas es distinta. Cada una tiene sus métodos y seguramente cada una tiene sus límites. Pero cualquier sea la propuesta metodológica elegida, tiene que darnos algo muy importante en un mundo detenido, la posibilidad de construir siempre el diálogo entre nosotros y nosotros. Siempre siguiendo con la idea de diálogo. Estas metodologías nos ayudan en esto. ¿Cuál sería la mejor? Depende completamente de lo que buscan en su trabajo. La metodología depende de la pregunta. Y con todo esto, porque Rafa me había dicho 40 minutos y ya somos un poco atrás, quería terminar con un otro punto muy importante en términos de propuestas. Hay unas propuestas que son empíricas también para seguir viviendo, investigando y trabajando y críticamente. O sea, es la idea del trabajo colectivo. Hoy, quizás más que ayer, trabajar adentro de un proyecto colectivo puede ser una manera de seguir. Con la idea de que lo que yo puedo dar es al igual de lo que yo puedo recibir.
Y claramente, hablando de fuentes, hablando de metodologías, hablando de epistemologías, hablando de historiografías, la investigación colectiva hace parte de unas de las 1000 maneras a través de las cuales podemos rechazar la idea de que estamos viviendo en un mundo detenido, porque el mundo es lo que hacemos nosotros. Y juntos vamos a ser siempre mucho más inteligentes. Sobre eso no hay duda. Y con eso quiero cerrar.